vendajes en la frente, hematomas alrededor del ojo, posible fractura en las costillas, dificultad para mantenerse de pie, voz entrecortada, uniforme naranja de presidiaria, 23 horas al día, encerrada en una celda, separada de su esposo, a 3.400 kilómetros de su país. Esa es la realidad de Cilia Adela Flores de Maduro hoy, 24 días después de ser capturada junto a Nicolás Maduro en una operación militar nocturna de Estados Unidos en Caracas. La mujer que durante 13 años fue llamada primera combatiente de Venezuela. La abogada que fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de su país. La política que muchos consideran el cerebro detrás de Maduro. La figura que controlaba el poder judicial venezolano desde las sombras. Hoy duerme en una celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El infierno de Brooklyn. La prisión que jueces federales han calificado como bárbara. El lugar donde 4 personas se han suicidado en los últimos 3 años. El centro de detención donde la comida tiene gusanos, según denuncias de exreclusos. La cárcel donde el rapero Sean Diddy Combs dijo estar viviendo el infierno en la tierra. Y hay imágenes que lo confirman. No vídeos tomados dentro de la prisión, porque eso está estrictamente prohibido por la Oficina Federal de Prisiones. Los reglamentos prohíben tanto a visitantes como a reclusos poseer cámaras, teléfonos o cualquier dispositivo de grabación. Pero hay algo más revelador que cualquier video filtrado. Los bocetos de la audiencia judicial del 5 de enero de 2026. Los ilustradores de la corte, los únicos autorizados a documentar visualmente lo que ocurre en los tribunales federales, capturaron a Cilia Flores tal como luce ahora, con vendajes en la cabeza, hematomas visibles, apoyándose en alguaciles federales para poder caminar. Hoy vas a conocer exactamente cómo vive Cilia Flores en prisión, qué come, cómo duerme, qué condiciones enfrenta y por qué su situación podría ser incluso peor que la de su esposo. Primer dato impactante. Cilia Flores tiene 69 años. Es una mujer mayor con lesiones físicas confirmadas por su propio abogado. Y está encerrada en una cárcel que ha sido denunciada repetidamente por falta de atención médica adecuada. Segundo dato impactante. Aunque está en el mismo edificio que Maduro, probablemente no puede verlo. El MDC de Brooklyn alberga tanto a hombres como a mujeres, pero en áreas completamente separadas. Tercer dato impactante. Las imágenes que circulan en redes sociales mostrando a Cilia Flores golpeada y herida son en su mayoría falsas, generadas con inteligencia artificial. Pero la realidad documentada en los bocetos de la corte es igual de impactante, o más. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación clave. Si te vas antes del final, te pierdes la información sobre qué pasará el 17 de marzo, cuando Cilia Flores vuelva a comparecer ante el juez Alvin Hellerstein. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó ocultar. Empecemos. Para entender cómo llegó Cilia Flores a una celda en Brooklyn, hay que retroceder al 3 de enero de 2026. 2 de la madrugada, hora de Caracas. Cilia Flores dormía junto a su esposo en Fuerte Tiuna, el complejo militar que había sido la residencia de la pareja presidencial durante años. Fuerte Tiuna es la sede de instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas venezolanas, el lugar más seguro de Venezuela para los Maduro. O eso creían. La operación Determinación Absoluta comenzó con bombardeos selectivos sobre objetivos estratégicos. Según fuentes del gobierno estadounidense, el operativo duró 40 minutos. Cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos, la Fuerza Delta, irrumpieron en el complejo, Maduro y Flores intentaron huir. Aquí es donde las versiones difieren ligeramente,
pero coinciden en un punto crucial. Ambos resultaron heridos. Según funcionarios del gobierno de Donald Trump que informaron a legisladores estadounidenses, la pareja intentó esconderse detrás de una puerta de acero reforzada, una habitación del pánico diseñada precisamente para situaciones como esta. Pero el marco de la puerta era bajo, y en el pánico de la huida, ambos se golpearon la cabeza. Cilia Flores se llevó la peor parte. Según su abogado Mark Donnelly, Flores sufrió lesiones significativas durante lo que él describió como el secuestro. El abogado especificó ante el juez que su clienta podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas. Flores compareció ante el tribunal con vendajes en la frente y sobre la sien y el párpado. Requirió ayuda para sentarse en la mesa de la defensa. Se tambaleó varias veces durante la audiencia. Tuvo que apoyarse en un alguacil federal para poder levantarse y declararse no culpable. Inocente, completamente inocente, dijo en español, con la voz entrecortada. Cuando el juez le pidió que confirmara su identidad, respondió en inglés: I am the First Lady of Venezuela. Soy la primera dama de la República de Venezuela, pero ya no lo era. Horas después de esa audiencia, Cilia Flores fue devuelta al MDC de Brooklyn, a su celda, a su nueva realidad. Durante la audiencia, algo quedó claro. Cilia Flores no estaba preparada para esto. Reporteros presentes en la sala describieron cómo se balanceaba en su asiento, cómo agachaba la cabeza repetidamente, cómo su expresión reflejaba dolor físico y confusión. Maduro, a su lado, también mostraba dificultades. Cojeaba al caminar, tenía problemas para sentarse y levantarse, pero mantuvo una actitud más desafiante, declarándose presidente constitucional y prisionero de guerra. Cilia Flores, en cambio, parecía devastada. La mujer que durante años había sido descrita como el poder detrás del trono, la que controlaba nombramientos judiciales, la que asesoraba en cada decisión importante. Ahora necesitaba ayuda física para mantenerse erguida en un tribunal estadounidense. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, presidió la audiencia con calma profesional. Hellerstein tiene amplia experiencia en casos de alto perfil. Supervisó el juicio de plagio contra Shakira. Manejó el caso de narcotráfico contra Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. La audiencia duró poco más de 30 minutos. Ninguno de los dos solicitó libertad bajo fianza. Sus abogados dejaron esa opción abierta para futuras audiencias, pero en este momento, tanto Maduro como Flores permanecerán detenidos. Afuera del tribunal, dos grupos de manifestantes se enfrentaban verbalmente. Por un lado, venezolanos exiliados que celebraban la captura. Algunos ondeaban banderas venezolanas. Otros gritaban consignas contra el chavismo. Agradecían a Trump por lo que llamaban el fin de la dictadura. Por otro lado, un grupo más pequeño de estadounidenses que protestaban contra la intervención militar. Denunciaban la acumulación de poder en la Casa Blanca. Señalaban que Trump no notificó al Congreso de la operación, como exige la Constitución. Pero para Cilia Flores, todo ese ruido quedaba lejos. Ella volvía al MDC, al planeta oscuro, a una celda donde las próximas semanas, meses, quizás años, se extenderían interminables. Aquí viene la primera revelación impactante. ¿Cómo es la celda donde vive Cilia Flores? El Metropolitan Detention Center de Brooklyn fue inaugurado en 1994. Tiene 9 pisos operativos y capacidad para entre 1.700 y 1.900 reclusos, aunque frecuentemente opera por encima de ese límite. Cilia Flores está alojada muy probablemente en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU por sus siglas en inglés. Es la sección de máxima seguridad del MDC,
ubicada en el 10º piso del edificio. Las celdas del SHU tienen poco más de 6 metros de largo. No hay contacto entre presos. Las comidas se sirven dentro de las celdas. El ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado, bajo supervisión constante. Según Sam Mangle, consultor de prisiones federales que ha visitado el MDC múltiples veces, las condiciones son brutales. Realmente es un infierno, dijo Mangle a CNN. Hay muy poco aire acondicionado, hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de 2 pulgadas sobre una losa de metal. 2 pulgadas. 5 centímetros de almohada. Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump que estuvo preso en el MDC en 2020, describió las celdas como repugnantes. Según él, en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, pasó casi 5 años en el MDC antes de ser trasladado. En una carta previa a su sentencia, escribió: «He estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por un período de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. Y presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Homicidios, apuñalamientos, amenazas sistemáticas. Esa es la cárcel donde Cilia Flores pasará meses, quizás años, esperando juicio. No está sola en el MDC, aunque probablemente nunca interactúe con los otros presos de alto perfil. En el mismo edificio está Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, el hombre que durante décadas controló el narcotráfico mexicano y que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos por los hijos del Chapo. También está Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de United Healthcare, en un caso que conmocionó a Estados Unidos. Está José Adolfo Macías, alias Fito, el cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros, quien se fugó espectacularmente de una prisión en Ecuador antes de ser recapturado y extraditado. Y está Anderson Zambrano Pacheco, presunto miembro del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que irónicamente floreció bajo el gobierno de Maduro y Flores. El rapero Tekashi 669 INE, que ingresó al MDC recientemente por violar su libertad condicional, celebró en un video de Instagram: «Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes». La prisión también ha albergado en el pasado a Sean Diddy Combs, a Sam Bankman-Fried, a R. Kelly, a Ghislaine Maxwell y a Joaquín El Chapo Guzmán. Y ahora, a la primera combatiente de Venezuela. Aquí viene la segunda revelación impactante. ¿Qué come Cilia Flores en prisión? Las denuncias sobre la comida en el MDC son consistentes y documentadas. David Patton, exdirector de los Defensores Federales de Nueva York, declaró que los problemas de la prisión abarcan desde la falta de atención médica hasta graves fallas de saneamiento, pasando por la presencia de gusanos en los alimentos y la violencia. Gusanos en los alimentos. El senador del estado de Nueva York, Andrew Gonardes, ha denunciado públicamente quejas de alimentos infestados de gusanos en el MDC. La comida del MDC no se prepara en el propio edificio. Según Carlos Leder, el excapo colombiano que pasó más de 30 años en prisiones federales estadounidenses, la comida la traían de otras prisiones cercanas, era pésima. Para Cilia Flores, quien durante 13 años vivió en el Palacio de Miraflores, rodeada de lujos, con acceso a cualquier tipo de alimento que deseara, el contraste es brutal. En Miraflores tenía chef personal. En el MDC, tiene bandejas de comida institucional servidas en su celda. En Miraflores, podía elegir qué comer y cuándo.
En el MDC, come lo que le dan, cuando se lo dan. En Miraflores, cenaba en salones majestuosos con arquitectura neoclásica. En el MDC, come sentada en una losa de metal en una celda de 6 metros. El régimen alimenticio en prisiones federales estadounidenses está estandarizado. 3 comidas al día, porciones controladas, menú rotativo. No hay opciones vegetarianas a menos que se soliciten por razones religiosas o médicas. No hay alimentos especiales para presos de alto perfil. Cilia Flores come exactamente lo mismo que los otros 1,300 presos del MDC. Aquí viene la tercera revelación impactante. ¿Cómo duerme Cilia Flores? Según el reglamento de la Oficina Federal de Prisiones, los reclusos en unidades de máxima seguridad pasan hasta 23 horas al día en sus celdas. La rutina diaria en el SHU incluye una llamada de despertador a las 6 de la mañana. Pero hay un problema. La luz nunca se apaga. Carlos Leder, quien conoce de primera mano las prisiones de máxima seguridad estadounidenses, lo describió así en una entrevista reciente. Es el planeta oscuro. Allí no hay luz natural, no hay sol, no hay conversación ni contacto humano, excepto con los guardias que te dan la comida. Paradójicamente, aunque Leder lo llama el planeta oscuro, la realidad es que la luz artificial permanece encendida las 24 horas del día. Los reclusos no pueden apagarla. Es parte del protocolo de seguridad. Cilia Flores, de 69 años, con posibles fracturas en las costillas, duerme en un colchón delgado sobre una losa de metal, con una almohada de 5 centímetros, bajo luz artificial permanente. La falta de control sobre el entorno, particularmente sobre los ciclos de luz y oscuridad, tiene efectos documentados en la salud física y mental. El ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que regula el sueño, depende de la exposición a ciclos naturales de luz y oscuridad. Cuando esos ciclos se alteran artificialmente, el sueño se fragmenta. La producción de melatonina se desregula. El estado de ánimo se deteriora. Para una mujer de 69 años con lesiones físicas, estas condiciones son particularmente duras. El historial del MDC en cuanto a condiciones de vida es aterrador. En el invierno de 2019, la prisión sufrió un corte de electricidad que duró una semana completa. Los internos quedaron en casi total oscuridad, sin calefacción, en medio de temperaturas bajo cero. Una demanda colectiva alegó que los presos permanecieron confinados en sus celdas durante días, con inodoros inservibles y otras condiciones insalubres. La Oficina Federal de Prisiones llegó a un acuerdo y compensó a casi 1,600 internos con aproximadamente $10 millones. En 2021, presos denunciaron aguas residuales y heces de alimañas en sus celdas. En 2024, 2 reclusos fueron asesinados a puñaladas por otros presos usando armas improvisadas. Uriel White murió en junio. Edwin Cordero murió en julio. Al menos 4 personas se han suicidado en el MDC en los últimos 3 años. En marzo de 2025, la justicia presentó cargos contra 25 personas, incluyendo detenidos, colaboradores externos y un exguardia, en una docena de casos de contrabando y violencia. El juez federal Jesse Furman escribió en una decisión inusual: los fiscales ya ni siquiera oponen resistencia, y mucho menos discuten que la situación es inaceptable. Incluso los fiscales reconocen que el MDC es un infierno. Y Cilia Flores, de 69 años, con lesiones en las costillas, está ahí. Aquí viene la cuarta revelación impactante: la separación de su esposo. Cilia Flores y Nicolás Maduro han estado juntos más de 30 años. Se conocieron en los años 90 durante las visitas a la prisión de Yare, donde Hugo Chávez estaba detenido después de su fallido intento de golpe de Estado en 1992. Flores formaba parte del equipo de abogados que defendía a Chávez. En una de esas visitas, vio a un joven activista sindical llamado Nicolás Maduro. En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle, contó ella en un podcast años después.
Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Desde entonces, construyeron una vida juntos, una carrera política compartida, un matrimonio que formalizaron en 2013, poco después de que Maduro jurara como presidente tras la muerte de Chávez. Ahora están en el mismo edificio, pero probablemente no pueden verse. Según Hugh Hurwitz, quien dirigió la Oficina Federal de Prisiones de 2018 a 2019, es probable que Maduro y Flores estén alojados en celdas separadas en áreas diferentes del MDC, sin contacto regular entre ellos. Es probable que no tengan contacto regular, a menos que ambos hayan programado sus reuniones con sus abogados al mismo tiempo, explicó Hurwitz. El MDC de Brooklyn alberga tanto a hombres como a mujeres, pero en áreas completamente separadas. No hay visitas entre presos. No hay comunicación directa. Las visitas conyugales no existen en el sistema federal estadounidense. Carlos Leder fue categórico. Visitas conyugales, cero. Absolutamente no. Es más, no hay visitas sino por televisión. No se permiten visitas personales. Cilia Flores puede estar a unos metros de Nicolás Maduro. Pueden respirar el mismo aire recirculado del edificio. Pueden escuchar los mismos sonidos institucionales, pero no pueden tocarse, no pueden hablarse, no pueden verse cara a cara. Después de 30 años juntos, después de construir un imperio político en Venezuela, después de enfrentar sanciones internacionales, protestas masivas, intentos de golpe y la condena de la comunidad internacional, ahora están más separados que nunca. Y la audiencia del 5 de enero puede haber sido la última vez que se vieron en persona. Eva Gollinger, abogada estadounidense que fue asesora de Hugo Chávez y que conoció personalmente a la pareja, dijo: «Estoy segura de que Maduro y Flores no se esperaban esto». La audiencia puede haber sido el último día que se vean en persona, y me imagino lo duro que debe haber sido para ellos después de haber pasado toda su vida juntos. Aquí viene la quinta revelación impactante. ¿Quién es realmente Cilia Flores? Para entender el peso de su caída hay que entender quién era antes. Cilia Adela Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, una ciudad mediana en el estado Cojedes, al centro de Venezuela. Creció en los barrios populares del oeste de Caracas, como la menor de una familia humilde de 6 hermanos. Estudió Derecho en la Universidad Santa María de Caracas. Se especializó en Derecho Penal y Laboral. Comenzó a defender causas de derechos humanos. En 1992, cuando Hugo Chávez lideró un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Flores se unió al equipo legal que defendió a los militares rebeldes. Visitó a Chávez en la cárcel de Yare. Fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos. Se incorporó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la formación que aglutinaba a los revolucionarios en torno a Chávez. En 1994, el equipo legal logró el sobreseimiento y liberación de Chávez por parte del presidente Rafael Caldera. En 1997, Flores fundó junto a Chávez y otros el movimiento Quinta República, el primer partido político del futuro presidente. Cuando Chávez ganó las elecciones de 1998, Flores fue recompensada con cargos cada vez más importantes. En el año 2000, fue electa diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes. En 2005, fue reelecta. En 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue un hito histórico. La primera mujer en ocupar el cargo más alto del poder legislativo venezolano. Pero su gestión también estuvo marcada por controversias. Según reportes de la época, durante su presidencia de la Asamblea, nombró a casi 40 familiares para cargos públicos. Cuando los periodistas publicaron la información, Flores los calificó de mercenarios y prohibió a los medios de comunicación cubrir información del Congreso. En 2009,
Fue electa segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela. En 2012, el propio Hugo Chávez la nombró Procuradora General de la Nación, el cargo similar a fiscal general en otros países. Y en 2013, cuando Maduro ganó las elecciones presidenciales después de la muerte de Chávez, Cilia Flores se convirtió en primera dama. O, como prefería que la llamaran, primera combatiente. El término fue inventado por el propio Maduro. Primera dama es un concepto de la alcurnia, dijo. Flores no se concebía como figura decorativa, sino como elemento activo del proceso bolivariano. Pero con el poder vinieron las sanciones. En 2018, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Flores junto a otros altos cargos del gobierno de Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello. Canadá también la sancionó ese mismo año, afirmando que la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela ha seguido empeorando a medida que se acerca cada vez más a la dictadura total. La Unión Europea siguió el ejemplo. Colombia prohibió su entrada al país. El gobierno colombiano mantenía una lista de personas con estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Cilia Flores estaba en ella. Las sanciones congelaron cuentas bancarias, prohibieron transacciones financieras, bloquearon propiedades, limitaron viajes. Pero para alguien que controlaba Venezuela, las sanciones eran más una molestia que una amenaza real. Ahora, en cambio, las sanciones tienen un efecto práctico e inmediato. Cilia Flores necesita pagar abogados, necesita cubrir gastos legales, necesita financiar su defensa. Y cualquier estadounidense que reciba dinero de ella sin autorización del Departamento del Tesoro está cometiendo un delito federal. Su abogado, Mark Donnelly, es un profesional de alto perfil. Trabajó más de una década en el Departamento de Justicia. Fue asesor principal del fiscal de Texas. Es especialista en delitos económicos. Ese tipo de representación legal no es barata. ¿Cómo pagará Cilia Flores su defensa? Esa es una de las muchas preguntas sin respuesta. Y los analistas coinciden en que su rol fue mucho más que ceremonial. Carmen Arteaga, doctora en ciencia política de la Universidad de Simón Bolívar, dijo a CNN, ella tiene todo un trabajo político. Cuando llega a primera dama, pasa a un segundo plano. Pero para muchos, es el poder detrás del trono o una asesora de primera línea. Eva Gollinger fue más directa. Puede que no fuera la cara visible del gobierno, pero sin duda tenía toda la influencia por detrás. Creo que él le consultaba todo. Según el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, Flores ejerció un control especialmente estrecho sobre el poder judicial venezolano. Ha participado muy activamente en el proceso de nombramiento de jueces y magistrados, señaló. Un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró públicamente que su propia elección había sido realizada por Maduro con el fin de garantizar decisiones favorables al gobierno y que Cilia Flores era quien le había comunicado que sería magistrado. Ella era el cerebro y Maduro, la fuerza, resumió un análisis publicado en medios internacionales. Pero Cilia Flores también intentó construir una imagen más cercana a la población. Tuvo su propio programa de televisión llamado En Familia con Cilia o Con Cilia en Familia, dependiendo de la temporada. Era un espacio dedicado a temas cotidianos, recetas de cocina, consejos para el hogar, conversaciones con invitados. El programa era un intento de humanizar su figura, de mostrarla como madre, como esposa, como mujer del pueblo, de contrarrestar las acusaciones de nepotismo y corrupción que la perseguían. En diciembre de 2023 lanzó un podcast con Maduro como primer invitado. La pareja conversó sobre su historia, sus inicios en la política, su vida juntos. Ahora, esa imagen de mujer cercana, de primera combatiente del pueblo, está destruida. La mujer que aparecía en televisión cocinando arepas
ahora come comida institucional en una celda. La mujer que daba consejos de vida familiar ahora está separada de su esposo, sin posibilidad de contacto. La mujer que presentaba a Venezuela como un paraíso bolivariano, ahora está encerrada en lo que los propios jueces estadounidenses llaman condiciones inhumanas. Esa mujer, la que controlaba el poder judicial desde las sombras, la que nombraba magistrados, la que influía en todas las decisiones importantes del gobierno venezolano, ahora está encerrada en una celda de 6 metros en Brooklyn, sin poder, sin influencia, sin control sobre absolutamente nada. Aquí viene la sexta revelación impactante: el escándalo de los narcosobrinos. Si el nombre de Cilia Flores aparece en los titulares de Estados Unidos, no es solo por ser la esposa de Maduro. En noviembre de 2015, 2 sobrinos de Cilia Flores fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense. Efraín Antonio Campo Flores, quien también era su ahijado, y Francisco Flores de Freitas, fueron acusados de intentar introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. 800 kilos. Cilia Flores calificó la detención como un secuestro. Negó cualquier vínculo con el narcotráfico. Pero sus sobrinos fueron juzgados en Nueva York y condenados a 18 años de prisión. El caso de los narcosobrinos dividió las aguas en Venezuela durante años. Fue la primera conexión directa y judicialmente probada entre el círculo más cercano a Maduro y el narcotráfico. El juicio fue un espectáculo mediático. Los fiscales presentaron evidencia de que los sobrinos de Cilia Flores habían intentado coordinar un envío de cocaína valorado en millones de dólares. Grabaciones de audio, testimonios de informantes, registros financieros. La defensa argumentó que habían sido víctimas de una trampa de la DEA, que agentes encubiertos los habían manipulado para incriminarlos. El jurado no lo creyó. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a 18 años de prisión federal. Durante el juicio, los fiscales sugirieron que los sobrinos habían actuado con el conocimiento y la protección de funcionarios del gobierno venezolano. No acusaron directamente a Cilia Flores, pero la implicación quedó flotando en el aire. Cilia Flores nunca fue llamada a testificar. Nunca fue acusada directamente, pero su nombre apareció repetidamente en los procedimientos. La condena de sus sobrinos fue un golpe devastador para su imagen. Era la prueba de que el narcotráfico había penetrado hasta el corazón del círculo más cercano al poder en Venezuela. En 2022, los sobrinos fueron liberados en un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington durante la administración de Joe Biden. Venezuela entregó a varios ciudadanos estadounidenses detenidos. Estados Unidos liberó a los narcosobrinos. El intercambio fue criticado por sectores de la oposición venezolana. Acusaron a Biden de negociar con el régimen, de legitimar el chavismo a cambio de presos políticos. Pero ahora, la situación ha cambiado radicalmente. Los sobrinos están libres y la tía está en prisión, en el mismo sistema judicial que los condenó a ellos. La ironía es brutal. Cilia Flores defendió a sus sobrinos públicamente, negó que fueran narcotraficantes, acusó a Estados Unidos de secuestro. Ahora ella está acusada de lo mismo, en el mismo tribunal, ante jueces del mismo sistema. Y esta vez, no hay intercambio de prisioneros que pueda salvarla. Aquí viene la séptima revelación impactante. Los cargos que enfrenta. Según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, Cilia Flores ha sido acusada formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración
para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Estos son cargos federales extremadamente graves. El delito de narcoterrorismo puede castigar con penas que van desde un mínimo elevado hasta cadena perpetua. La conspiración para importar cocaína, especialmente cuando involucra cantidades de 5 kilogramos o más, puede conllevar cadena perpetua. Los cargos por armas, específicamente por ametralladoras o dispositivos destructivos, incluyen un mínimo obligatorio de 30 años que debe cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra condena. En otras palabras, si Cilia Flores es declarada culpable de todos los cargos, podría pasar el resto de su vida en prisión. Tiene 69 años. Incluso una sentencia de 20 años significaría que saldría a los 89. Y las condiciones del MDC de Brooklyn no son precisamente favorables para el envejecimiento saludable. Aquí viene la octava revelación impactante: la atención médica que recibe. El abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, solicitó ante el juez una radiografía y una evaluación física completa para su clienta ante la posibilidad de fracturas en las costillas. El juez Alvin Hellerstein instruyó tanto a la defensa como a la fiscalía para coordinar la atención médica correspondiente. Pero aquí está el problema. El MDC de Brooklyn tiene un historial terrible en atención médica. Daniel McGuinness, abogado penalista que representa a varios clientes en el MDC, dijo a CNN: "El acceso a atención médica y dental en el centro siempre ha sido horrible". El senador Andrew Gounardes denunció malos tratos médicos y diagnósticos fallidos de cáncer en el MDC. Diagnósticos fallidos de cáncer. Eso significa que hubo presos con cáncer que no fueron diagnosticados a tiempo porque la unidad médica del MDC no funcionaba adecuadamente. El MDC cuenta con una unidad médica con salas de evaluación y consultorio dental. Pero según las denuncias documentadas, la atención es deficiente, tardía y a veces inexistente. Para una mujer de 69 años con posibles fracturas en las costillas, hematomas visibles y dificultad para moverse, la falta de atención médica adecuada puede tener consecuencias graves. Las fracturas de costillas en personas mayores son particularmente peligrosas. Pueden dificultar la respiración, aumentar el riesgo de neumonía y causar dolor crónico si no se tratan adecuadamente. Y Cilia Flores está en una cárcel donde, según los propios jueces federales, las condiciones médicas son inaceptables. Aquí viene la novena revelación impactante: las imágenes falsas versus la realidad. Desde la captura de Maduro y Flores, han circulado en redes sociales múltiples imágenes supuestamente mostrando a Cilia Flores golpeada y herida en prisión. Pero hay un problema. La gran mayoría de esas imágenes son falsas. Verificadores de hechos de la República en Perú y de Malaspina Check en Chile analizaron las imágenes más virales y determinaron que fueron generadas con inteligencia artificial. Los detectores de EA Hive Moderation, SiteEngine y Undetectable clasificaron las imágenes como falsas en más del 99%. Además, hay una razón práctica por la que no pueden existir fotos reales de Cilia Flores en prisión. Los reglamentos de la Oficina Federal de Prisiones prohíben estrictamente la toma y difusión de fotografías dentro de centros penitenciarios. Los visitantes no pueden ingresar cámaras, teléfonos ni dispositivos de grabación. Los reclusos no pueden poseerlos ni utilizarlos, ya que son considerados contrabando. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cómo luce Cilia Flores en prisión? Por los bocetos de la corte. Los ilustradores judiciales, como Jane Rosenberg y Elizabeth Williams, son los únicos autorizados a documentar visualmente los procedimientos en tribunales federales. Sus bocetos de la audiencia del 5 de enero muestran a Cilia Flores con vendajes en la frente, hematomas visibles y expresión de dolor. Esos bocetos, realizados por profesionales acreditados durante la audiencia real, son la documentación más fiel de su condición actual. Y lo que muestran es impactante.
Una mujer de 69 años, visiblemente herida, con dificultad para moverse, enfrentando cargos que podrían mantenerla en prisión el resto de su vida. No hacen falta imágenes falsas generadas con IA. La realidad documentada es suficientemente brutal. El contraste entre la vida de Cilia Flores antes y después de la captura es devastador. Antes, el Palacio de Miraflores. Arquitectura neoclásica, salones majestuosos, patios cuidados, servicio las 24 horas, poder sobre el sistema judicial de un país de 30 millones de personas. Después, una celda de 6 metros en Brooklyn, sin ventanas, colchón delgado sobre metal, almohada de 5 centímetros, luz artificial permanente, comida institucional con denuncias de gusanos, atención médica deficiente. Antes, primera combatiente, título inventado para ella, presencia constante en actos oficiales, influencia sobre nombramientos de jueces y magistrados, el poder detrás del trono. Después, presa número desconocido, uniforme naranja, sin influencia, sin poder, sin control sobre cuándo come, cuándo duerme, cuándo ve la luz del día. Antes 30 años junto a Nicolás Maduro, compañeros de vida, compañeros de poder, juntos en cada decisión importante. Después, separados, en el mismo edificio pero sin posibilidad de verse, sin visitas conyugales, sin comunicación directa, probablemente sin volver a estar juntos en persona. Antes, programa de televisión propio, podcast con millones de seguidores, control sobre la narrativa mediática en Venezuela. Después, silencio total, sin acceso a medios, sin posibilidad de dar su versión. Los únicos registros visuales de ella son bocetos judiciales que la muestran herida y derrotada. Antes, viajes internacionales, reuniones con líderes mundiales, recepciones diplomáticas, el mundo a sus pies. Después, 3.400 kilómetros de su país, sin posibilidad de salir, sin saber cuándo o si alguna vez volverá a Venezuela. Antes, el terror de sus enemigos políticos, la mujer que decidía quién era juez y quién no, la que podía destruir carreras con una llamada telefónica. Después, sometida al mismo sistema judicial que ella manipulaba en Venezuela. Ahora es ella la que depende de la decisión de un juez, y ese juez no responde a sus llamadas. El colapso es total. Hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Cilia Flores cooperará con Estados Unidos? Tiene información valiosa. Conoce los detalles del sistema judicial venezolano. Conoce cómo se nombraban los magistrados. Conoce las conexiones entre el gobierno y el narcotráfico. Conoce las redes de lavado de dinero. Conoce los nombres, las fechas, los montos. Si decide hablar, podría ser una testigo devastadora contra el chavismo. Pero cooperar significaría traicionar a Maduro. Traicionar el proyecto político al que dedicó más de 30 años de su vida. Traicionar a los aliados que todavía controlan Venezuela. Carlos Leder, quien pasó 30 años en prisiones estadounidenses, eventualmente cooperó. Testificó contra otros miembros del cartel de Medellín. Fue liberado en 2020. ¿Seguirá Cilia Flores el mismo camino? ¿O preferirá morir en una celda estadounidense antes que traicionar al chavismo? La respuesta llegará en los próximos meses. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo de 2026. Faltan menos de 2 meses. 2 meses más en el MDC de Brooklyn. 2 meses más sin luz natural. 2 meses más sin ver a su esposo. 2 meses más con posibles fracturas en las costillas y atención médica deficiente. El tiempo dirá si Cilia Flores aguanta.
o si el planeta oscuro termina quebrándola. Hay algo más que debes saber sobre el futuro de Cilia Flores. La acusación original contra el régimen de Maduro, presentada en marzo de 2020, no solo incluye a Maduro y Flores, también menciona a Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela, a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, a Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, quien ya fue extraditado y procesado en Estados Unidos, y a Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, conocido como Nicolásito, quien permanece en Venezuela. Según la acusación, miembros del entorno familiar y político de Maduro participaron en reuniones, cobros de sobornos, coordinación logística y uso de recursos estatales para facilitar envíos de droga y asegurar protección armada. La acusación menciona alianzas con las FARC colombianas, con el ELN, con el Cártel de Sinaloa, con los Zetas y con el Tren de Aragua. Cilia Flores no es solo la esposa del presidente. Es, según Estados Unidos, parte integral de una conspiración de narcotráfico a escala continental. Y ahora está en sus manos. Mientras Cilia Flores pasa sus días en el MDC de Brooklyn, Venezuela, sigue funcionando. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta encargada del país. Juró ante la Asamblea Nacional el mismo día de la audiencia de Maduro y Flores en Nueva York. El chavismo continúa gobernando, pero sin sus dos figuras principales. María Corina Machado, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, celebró la captura. «Venezolanos, la hora de la libertad ha llegado», declaró. Pero Trump ha mostrado desconfianza hacia la oposición democrática. Ha sugerido que preferiría trabajar con Delcy Rodríguez. El futuro de Venezuela es incierto. Y el futuro de Cilia Flores también. ¿Qué pasará en la audiencia del 17 de marzo? Los abogados de Flores podrían intentar impugnar la legalidad de la captura, argumentar que fue un secuestro, como ella misma declaró, invocar el derecho internacional, cuestionar la jurisdicción estadounidense. Pero esos argumentos tienen pocas probabilidades de éxito. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo. Considera que las elecciones de 2024 fueron fraudulentas. Para el gobierno estadounidense, Maduro y Flores no son mandatarios extranjeros protegidos por inmunidad soberana. Son criminales acusados de narcotráfico. Manuel Noriega intentó argumentos similares después de ser capturado en Panamá en 1989. Fracasó. Pasó décadas en prisión. El caso de Cilia Flores seguirá el mismo camino. A menos que decida cooperar. A menos que decida que el planeta oscuro es demasiado para ella. A menos que decida que vale más su libertad que su lealtad. Esta es la historia de Cilia Flores en prisión. La historia de la primera combatiente convertida en presa federal. La historia de la mujer que controlaba el poder judicial venezolano, ahora sometida al poder judicial estadounidense. La historia de una abogada de 69 años, herida, separada de su esposo, encerrada en una de las cárceles más duras de Estados Unidos. No hay videos filtrados de dentro de su celda, pero los bocetos de la corte, los testimonios de exreclusos, las denuncias documentadas sobre el MDC y las declaraciones de su propio abogado pintan un cuadro claro. Cilia Flores está viviendo el infierno de Brooklyn y apenas han pasado 24 días. La próxima audiencia es el 17 de marzo. Suscríbete para saber qué pasa, porque esta historia está lejos de terminar y el planeta oscuro tiene una manera de cambiar a las personas hasta que el cuerpo no resista más.